Buenos días, compañeros y tutor. Mi nombre es Loileyman Enrique Quintero Parra, de profesión ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad Autónoma de Colombia. A continuación les haré una exposición sobre los aspectos éticos y legales de la seguridad informática en nuestro país y nuestro papel como especialistas en seguridad informática. La tecnología informática ha avanzado a pasos agigantados desde la segunda mitad del siglo XIX, influyendo en todos los aspectos de la sociedad humana. Al interior de las organizaciones, sus procesos y procedimientos fueron afectados de manera positiva. Las formas de hacer las cosas cambiarían para siempre. Pero los avances tecnológicos no solo afectarían a las organizaciones productivas en todo el mundo, sino que también influirían en empleados y personas del común, quienes se encontrarían ante un mundo de posibilidades. Gran parte del desarrollo actual ha sido posible gracias a los avances tecnológicos, avances que han permitido a las organizaciones mejorar sus procesos productivos, hacerlos más eficientes y erradicar procesos mecánicos desgastantes para el recurso humano que debía ejecutarlos. La automatización fue posible y las condiciones laborales de los empleados mejoraron para bien, aunque con la amenaza latente de la pérdida de empleos de carácter mecánico que sucumbieron ante la automatización. Los avances tecnológicos, especialmente en el campo de la informática, trajo consigo enormes oportunidades para organizaciones e individuos en general, e hizo posible la masificación del uso de la tecnología. El acceso a la misma pasó de ser en sus inicios un privilegio solo para organizaciones productivas a convertirse hoy en día en una necesidad presente en todos los campos de la vida humana y el instrumento para el desarrollo productivo de cualquier país. Pero la masificación de la tecnología traería consigo consecuencias negativas, tanto para empresas como para las personas, en la medida en que algunos individuos sin principios morales y éticos empezaron a darle un uso irresponsable e ilegal a la misma, con fines oscuros y reprochables. Es a partir de ese momento en que empieza a considerarse con seriedad el tema de la seguridad informática, especialmente al interior de las organizaciones, en donde fue necesario considerar medidas para salvaguardar la información y las plataformas sobre las que se administra. A pesar de considerar la buena voluntad de las personas y apelar a sus principios éticos y morales, considerando que los valores éticos y morales presentes en cada individuo son la brújula que orientan sus acciones y comportamiento, es un hecho que tales valores y principios se han deformado en la mayoría de los casos y han obligado a las organizaciones a acudir al diseño de políticas de control y manuales de comportamiento que orientan sobre el correcto uso de los recursos tecnológicos. Ante el uso no ético y delictivo de la tecnología informática, los países de todo el mundo se vieron en la necesidad de legislar sobre el tema, generando las leyes pertinentes para controlar y castigar el uso irresponsable y delictivo de la tecnología, a la cual se le llamó delitos informáticos. En el caso de nuestro país, Colombia, con el fin de garantizar la seguridad de la información, tanto a nivel corporativo como a nivel personal, fue promulgada el 5 de enero del año 2009 la Ley 1273, que se denominó de la protección de la información y de los datos, quien regularía todo lo relacionado con la seguridad de la información en nuestro país y se establecen las penas correspondientes según la materialización de cada delito. Los artículos de dicha ley son los siguientes. Artículo 269A. Acceso abusivo a un sistema informático, que expresa: el que sin autorización o por fuera de lo acordado acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no,
con una medida de seguridad o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo 269b. Obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicación, que expresa: el que sin estar facultado para ello impida u obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí contenidos o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado por una pena mayor. Artículo 269c. Interceptación de datos informáticos. Expresa lo siguiente: el que sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los transporte, incurrirá en pena de prisión de 36 meses a 72 meses. Artículo 269d. Daño informático. Expresa lo siguiente: el que sin estar facultado para ello destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo 269e. Uso de software malicioso. Expresa lo siguiente: el que sin estar facultado para ello produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo 269f. Violación de datos personales. Expresa lo siguiente: el que sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique, emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo 269g. Suplantación de sitios web para capturar datos personales. Expresa lo siguiente: el que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres de dominio de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a la mitad si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del delito. Artículo 269h. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas impunibles, de acuerdo con los artículos descritos en este título, se aumentarán de la mitad
a las 3/4 partes si la conducta cometiera: primero, sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros; segundo, por servidor público en ejercicio de sus funciones; tercero, aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por quien tuviera un vínculo contractual con éste; cuarto, revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro; quinto, obteniendo provecho para sí o para un tercero; sexto, con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional; séptimo, utilizando como instrumento a un tercero de buena fe; octavo, si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, manejo o control de dicha información, además se le impondrá hasta por 3 años la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con sistemas de información procesada con equipos computacionales. Artículo 269-I. Hurto por medios informáticos y semejantes. Expresa lo siguiente: el que, superando medidas de seguridad informática, realiza la conducta señalada en el artículo 239, manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático u otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización establecidos, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 240 de este Código. Artículo 269J. Transferencia no consentida de activos. Expresa lo siguiente: el que con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave, incurrirá en pena de prisión de 48 a 120 meses y en multa de 200 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma sanción se le impondrá a quien fabrique, introduzca, posea o facilite programa de computador destinado a la comisión del delito descrito en el inciso anterior, o de una estafa, si la conducta descrita en los 2 incisos anteriores tuviera una cuantía superior a 200 salarios mínimos legales mensuales. La sanción allí señalada se incrementará en la mitad. Como especialistas en seguridad informática, es nuestro deber reconocer y mantenernos actualizados sobre la legislación alrededor de los delitos informáticos, ya que seremos nosotros los responsables de orientar, diseñar e implementar las políticas de seguridad de la información al interior de las organizaciones para las que prestemos nuestros servicios. Dentro del diseño de esas políticas de seguridad, será nuestro deber orientar a la organización sobre las sanciones que deben aplicarse a cualquier persona interna o externa que intente o haya infringido la seguridad de la información o haya dado un uso ilegal a los medios tecnológicos de propiedad de la organización. Esas sanciones deben estar muy bien sustentadas y basadas estrictamente en la Ley 1273 en el contexto de nuestro país, de manera que se hagan valer los intereses de la organización sin vulnerar en ningún caso los derechos del posible agresor o delincuente informático. Pero como estamos en lo que se ha denominado un mundo globalizado, es también nuestra obligación hacer seguimiento a jurisprudencia internacional emitida por organismos internacionales alrededor de los delitos informáticos, ya que el origen de los mismos es muy diverso y trasciende fronteras. Hasta aquí la exposición. Agradezco su atención. Muchas gracias.